Muy buenas tardes, chavos. Quería explicarles sobre un trabajo de la unidad 4 y también un mini repaso y comentarles algo extra de la unidad 3. Entonces, para que todo quede más en claro, voy a hacer como que una recapitulación de la primera unidad, segunda unidad, tercera unidad y de qué se trata la cuarta. ¿Sí? Entonces, simplemente haciendo esta recapitulación, dice, primera unidad, ¿sí? Dice, la carga eléctrica o un cuerpo se carga, la carga eléctrica se genera o un cuerpo está cargado cuando hay más electrones que protones, ¿sí? Carga negativa, porque hay más electrones que protones, que son los que tienen carga positiva, o más protones que electrones. Si tiene más cargas positivas, pues entonces el cuerpo está cargado positivamente. Un cuerpo cargado, esto no tiene nada que ver con el movimiento de electrones, esto es electroestática, electricidad en reposo. ¿Qué otra cosa vimos? Los átomos, moléculas, los cuerpos en general buscan tener el mismo número de electrones que el mismo número de protones. Debido a esto, ¿sí? Debido a este punto, únicamente este punto, existe el movimiento de electrones. Vimos que la carga se mide en coulombs y la unidad fundamental es la carga fundamental, pues la carga que tiene el electrón o el protón, nada más varía el signo, si para el electrón es negativa, para el protón es positiva, y es 1.60 por esa la menos 19 coulombs. Vimos que evidentemente los cuerpos cargados, que si tienen el mismo signo de carga, más no la misma cantidad, si tienen el mismo signo de carga, se tienden a repeler, y los que tienen signo contrario se tienden a atraer. ¿Con qué fuerza o con qué aceleración lo sienten en unidades específicamente de fuerzas de newtons? Bueno, tuvimos una fórmula, ¿sí? Nos dimos cuenta que esta fórmula variaba con su distancia. Mientras más grande era la distancia, menor era la fuerza. Era como si fuera una fuerza gravitacional. Mientras más lejos esté la luna, pues menos poder tenemos sobre ella. Mientras más cerca esté, pues hasta se puede caer, ¿sí? Vimos eso de las fuerzas, pero después metimos un concepto nuevo, que es el campo eléctrico. ¿Y qué es lo que hay que entender del campo eléctrico? El campo eléctrico, ¿sí? Es un espacio, ¿sí? Así literalmente, es un espacio donde se generan las fuerzas de un sistema. Ok, entonces hay un espacio, literalmente un espacio geométrico, o sea, X, Y, Z, ¿sí? Y en ese espacio existen fuerzas. Es como si te metieras a un huracán, ¿sí? Y tú dices, oye, aquí estoy sintiendo diferentes fuerzas, ¿sí? Fuerzas de arrastre, fuerzas de mucho estilo, ¿sí? Entonces, si te sales del huracán, pues ya no sientes las fuerzas. Entonces, el espacio donde existen las fuerzas, el espacio donde se generan las fuerzas, ese es un campo, ¿sí? El campo es donde habitan las fuerzas. Entonces, cuando tú te metes a un campo, cualquier tipo de campo, vas a sentir algo, ¿sí? Entonces, sea un campo de fuerzas vectoriales, sea un campo escalar, vas a sentir algo. Entonces, si te sales del clima, pues ya no lo sientes. Pues así de simple es el campo, ¿sí? El campo es el espacio geométrico donde una fuerza habita. Si te sales, en este caso de la temperatura, ¿sí? La temperatura no tiene dirección, ¿sí? Entonces, si tú estás en un cuarto con tantos, en un clima, por así decirlo, pues estás en un campo, digamos, escalar, ¿sí? No sientes la temperatura ahí. Si te sales de ese campo escalar, vas a sentir otra temperatura, ¿sí? Entonces, un campo donde en este caso, donde se generan las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas electrostáticas, ¿sí? De un sistema. Entonces,
Y habíamos dado dos fórmulas para ese campo. Otra cosa antes de continuar, acuérdense que la fuerza es igual a la fuerza de Coulomb es igual a esto, pero también está ligado a la fuerza expresada por la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Entonces podemos saber, la masa del electrón la sabemos, es una constante, asimismo su aceleración la podemos calcular, ¿sí? Entonces no se olviden que se puede ligar un aspecto de mecánica clásica a un aspecto de electrostática también clásico, ¿no? Entonces, un cuerpo cargado con cargas positivas tiene un campo, ¿sí? Las líneas de campo salen del cuerpo, ¿sí? Salen del cuerpo. Y un cuerpo cargado negativamente, sus líneas de campo entran al cuerpo, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico está dado por estas dos sencillas fórmulas que vimos en clase, ¿sí? ¿Y cuáles son las unidades? Pues newtons entre Coulomb, así de simple, ¿sí? Y vimos que hay dos tipos de operaciones. Las operaciones que son escalares, ¿sí? En las que nomás mides magnitudes y en las que sí te importa la dirección. Oye, ¿para dónde se está moviendo ese cuerpo? Oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Y pueden de ser en una dimensión o dos dimensiones, ¿sí? Entonces dice, y por último, dice, hay tres tipos de materiales, dependiendo de que también viajan ahí no es cuatro, es los electrones sobre él, ¿sí? Que eso ustedes ya lo deben de saber, pues que son aislantes, conductores o semiconductores, ¿sí? Entonces, aquí en la primera unidad se plantea la interacción básica de atracción y repulsión de cargas y se plantea con esto, con el punto 3 se plantea la unidad 2. Con el punto 8 se plantea la unidad 3. Ahorita les demuestro por qué. No te lo están diciendo todo completamente, te lo dicen lo que puedes tolerar. ¿Sí? Digamos que no es una mentira, pero se te da solamente lo que puedes manejar. Entonces, híjole, vamos a quitar esa imagen que no nos deja ver nada. Un momento. Perfecto. Dice el punto 2 de la unidad pasada. A ver, eso es mentira. El punto 3, ¿sí? Que te dice, los átomos, moléculas y cuerpos buscan tener la misma cantidad de electrones que de protones, ¿sí? Entonces, si a un cuerpo, si a un átomo o una molécula le faltan electrones, va a estar con la necesidad de tener su neutralidad eléctrica y va a estar queriendo ser receptora de electrones de aquellos cuerpos que tienen una carga negativa, o sea, que tienen de más. Y el cuerpo que les falta, ¿sí? El cuerpo que le falta electrones va a tener la tendencia a tomarlos, ¿sí? Para completar todos sus electrones y que tenga su neutralidad eléctrica, ¿sí? Entonces, como te dije, hay tres tipos de materiales, dependiendo que también viajan los electrones sobre él, ¿sí? Y hay ciertos materiales que tienden a que se les caigan muchos electrones y hay materiales en los que no se les cae casi nada, ¿sí? Entonces hay varias categorías. Pues vamos a concentrarnos en este punto 3, ¿sí? Los electrones se mueven porque a alguien le sobra o a alguien le falta. Nomás por eso, dice, a eso básicamente le llamamos potencial, ¿sí? Por ejemplo, a alguien le falta, este tiene un potencial de robar, va a robar, bueno, si se le pone un átomo que tiene de más electrones, pues se los va a robar. Pero si no, no lo va a hacer porque no puede, ¿verdad? Porque no hay cerca. Entonces, básicamente, se tiene un potencial de quitar, ¿sí? Entonces, los electrones se mueven porque hay un potencial, ¿ok? Entonces, dice, energía, bueno, y eso es algo que pasa mucho, digamos, eh, como en el agua, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar mejor. Energía potencial eléctrica es igual a voltaje.
¿sí? Entonces, esto es súper importante. Energía potencial eléctrica es igual a voltaje. Energía, aquí ignoren el no, es energía almacenada, energía dada por la configuración. Esto sigue siendo estática, ¿sí? O sea, electroestática. No, a pesar de que sabemos que los cuerpos se pueden mover, los electrones se pueden mover, seguimos viendo electroestática, ¿sí? El potencial es lo que pasaría si se sueltan. ¿Ok? Va. Entonces, tú sabes que si yo empiezo a llenar esta agua, y aquí tiene esta cuenca que se deriva con otro tanque, pues cuando llegue a este punto, va a empezar a ceder agua. Y luego cuando este tanque 2 se empiece a llenar, va a pasar por este canalito y va a empezar a llenar el tanque 3. El tanque 3 va a ocupar llenarse bastante hasta esta altura para empezar a llenar el tanque 4. Entonces primero se ocupa llenar el tanque 4, para llenar el 3, después el 2 y después el 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el agua se va al tanque 2? Pues porque puede, así, literalmente. Pues porque aquí no tiene agua y aquí tiene. Y cuando los unes y aquí hay y aquí no hay, pues se cae. Así de simple. Así de simple también son los electrones. ¿Sí? Entonces, esta configuración es, digamos, un potencial. ¿Cuál es el potencial? Pues de que el agua se va a caer. El agua se va a caer en este orden y en este sentido. ¿Sí? Y primero vas a ocupar que se llene este tanque 4 para que llene el tanque 1. Esta es la configuración del sistema. Y la configuración del sistema te dice que el tanque 1 nada más va a llegar hasta aquí. Y debido a este agujerito que tiene y une al 2, pues se le va a pasar agua del 1 al 2. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto tiene energía o carga, ¿sí? Imagínate que un cuerpo está cargado positivamente, o sea, de alguna manera se le hizo algo para que perdiera electrones. Y luego, un cuerpo está cargado negativamente. Algo se le hizo para que tuviera electrones en exceso. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que está cargado, ¿sí? Y ponemos terminales, una y otra, podemos hacer que alguna clase de carga de prueba, ¿sí? Para ejemplificarlo, se mueva de uno a otro. Estas líneas que ustedes ven son las líneas de campo. Acuérdense que la carga positiva van para afuera y las negativas van para adentro. ¿Sí? Entonces, aquí te dice que en esta configuración, esta carga de prueba tiene un potencial alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se llega a soltar, así como si se llega a llenar esta agua, este cuerpo cargado de manera positiva va a ser repelido por este potencial positivo y se va a ir con el negativo porque se atraen. ¿Sí? Entonces, se va a mover, no se ha movido y no vamos a medir su velocidad. ¿Sí? Pero eso es lo que pasaría si se soltara esta carga. Entonces, cuando yo digo es lo que pasaría o lo que no pasaría, pero hablo de futuro, debido a su configuración, eso es energía potencial. Y luego, aquí es un ejemplo sencillo de dos placas paralelas, porque lo podríamos resumir así. Y se le llama energía potencial. Bueno, cuando tiene un alto potencial es que tiene carga positiva, y cuando tiene un bajo potencial es que tiene carga negativa. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, energía potencial eléctrica, a eso le llamamos voltaje. ¿Sí?
Energía que depende de la configuración, en electricidad la llamamos voltaje. Es alguna clase de energía almacenada, ¿sí? Y vimos tres expresiones matemáticas para voltaje y trabajo. ¿Qué era trabajo? El trabajo es el camino por donde viaja la energía. Entonces, cuando mi trabajo es positivo, es que se le está dando energía al sistema. Cuando mi trabajo es negativo, se le está quitando energía al sistema. Entonces, yo te preguntaba en clase, aquí tengo este arreglo de placas paralelas, están a cierta distancia, el campo eléctrico, igual que acá, está en esta dirección, y yo te digo, oye, quiero darle energía potencial a este cuerpo cargado positivamente. Le quiero dar energía potencial. Le quiero dar voltaje. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esta carga positiva y la voy a empujar a la placa positiva. Y eso te va a costar un trabajo. Te va a costar esfuerzo. ¿Por qué? Porque la carga positiva, pues no le gusta estar con la placa positiva. Él prefiere estar, bueno, no le voy a poner él o ella a una carga, ¿verdad? Pero bueno, pero la carga quiere estar acá. Entonces, cuando tú la mueves en contra de donde quiere estar, le estás dando un voltaje. ¿Por qué? Porque está a punto de salirse. Si tuviera la oportunidad de irse, ¡pum!, se va a ir. Exactamente lo mismo que el resorte. Yo apachurro el resorte y le aplico un trabajo, una fuerza por distancia, ¿sí? Una fuerza, en este caso le tengo que aplicar una fuerza vertical y que recorra una distancia vertical y le estoy aplicando un trabajo, ¿sí? Si yo llego a soltar el resorte se va a mover para arriba bien rápido, ¡pum!, va casi hasta a brincar. Va a pasar lo mismo con el electrón, lo estoy apachurrando. Y el momento en el que yo le conecto algo al voltaje ahí de la casa, a la terminal de la casa, que sí que pueden darse cuenta que son tres, para que tienen tres orificios. Pero antiguamente siempre eran dos malditas placas paralelas, ¿sí? Se le pone el tercero como tierra para no causar ahí un problema eléctrico en la casa, algún corto sencillito, para proteger a tus aparatos electrónicos. Pero antes siempre había dos. En los conectores nomás había dos terminales, dos placas paralelas. Entonces, cuando conectabas el circuito, el electrón tenía cierto voltaje, cierta energía, y lo ponías, lo conectabas y ¡pum!, se movía. Y adivina qué, tu aparato se prendía. ¿Ok? Entonces, esa energía almacenada, que depende de la configuración, es el voltaje. No está en movimiento. Va a estar en movimiento cuando se complete el circuito y se le conecte algo. ¿Ok? Vimos tres expresiones matemáticas por voltaje y trabajo y están en su libreta. Después, te comenté algo sobre capacitancia, ¿sí? Que es la capacidad de cargar un objeto por otro voltaje externo, ¿sí? Es como si tuviera una carga almacenada en unas placas paralelas y tuviera otras placas paralelas no cargadas. Entonces, yo puedo almacenar energía en un objeto por un voltaje externo que pasó, ¿sí? Y te dio una fórmula bien sencilla. Y que hay muchos tipos de capacitores y que siempre hay capacitores principalmente en mis circuitos, ¿no? Entonces, había dos tipos de capacitores, los que están conectados en serie y los que están conectados en paralelo, o los que son mixtos. Y te comenté cómo simplificar la operación de los mixtos. Por favor, recuérdala. Por favor, al menos recuérdala, ¿sí? Y entonces te expliqué cómo se puede cargar un
unas placas paralelas, ¿sí? Y a eso le llamamos capacitancia, ¿sí? Energía almacenada. La terminal positiva, pues es la terminal positiva, te lo expliqué aquí, con potencial positivo. Y aquí con un potencial negativo, ¿sí? Entonces, obviamente, las placas que siempre se utilizan, chavos, pues son placas que son superconductoras, ¿ok? No se van a cargar cosas o no se van a cargar de la misma manera que si pusiera, pues algo que no es conductor, ¿sí? Entonces, los cables, pues también son conductores. ¿Y qué quiere decir que sean conductores? Que están dispuestos al intercambio electrónico y por eso se van a cargar, ¿sí? Por eso se van a cargar. Entonces, eso hace que las cosas se carguen, porque son conductoras. Todo es conductor. Todo. ¿Ok? Entonces, este potencial que se aplica, esta energía potencial almacenada, pues le llamamos voltaje. Tiene dos terminales, acuérdate. ¿Sí? Hice un video muy largo hablando de cómo se carga esto. Por favor, recuérdalo y vuélvelo a ver si es necesario. Bien. Ahora sí, la corriente eléctrica. Dice, todos los electrones tienen diferente tipo de energía. Aquí la energía la puse con una E mayúscula, no me refiero al campo eléctrico. Ok, todos los electrones tienen diferentes tipos de energía dependiendo en qué orbital se encuentren. ¿De qué estoy hablando? A ver, entonces, diferentes elementos tienen diferentes cantidades de electrones. Entonces, tú viste en química este arreglo así súper bonito de átomos y electrones. Entonces, este electrón que está bien cerquita del núcleo tiene una energía. Y este electrón que está lejos del núcleo tiene otra energía. Porque conforme más alejado está, más energía tiene. Este no ocupa tanta, porque como está tan cerquita, dice, hombre, pues porque la fuerza electrostática, la de la unidad 1, pues mientras más cerca esté, más fuerza tengo, que me junta al núcleo. Pero mientras más distancia tenga, acuérdate que la distancia en la fuerza de Coulomb estaba como división, pues la fuerza electrostática es menor, ¿sí? Y el electrón tiene más energía, es más independiente, ¿sí? Y en este caso hay ciertos elementos que no solamente tienen dos capas, aquí tienen una, dos, tres capas, tres orbitales, ¿sí? Entonces, normalmente la última capa le llamamos capa de valencia y habitan los electrones de valencia, ¿sí? Capa es la forma en la químicamente, así hablamos, y orbital es cuando hablamos en la materia de física, ¿no? Entonces son los electrones que tienden a la libertad y que son los electrones de valencia los que están dispuestos a la interacción eléctrica, ¿sí? Son los más lejanos. O sea, si voy a hacer una interacción eléctrica, no va a interaccionar este electrón que está bien cerca del núcleo. No. Van a interaccionar los más lejanos primero, ¿sí? Entonces, la interacción eléctrica solo sucede en la superficie, más o menos por esto que te acabo de decir, ¿sí? Y tú lo puedes ver, ¿sí? El aguacate está malo, está oxidado, ¿sí? Porque el oxígeno es un agente oxidante, roba electrones. Entonces le empieza a robar electrones el oxígeno que está en el aire a este aguacate. Y le empieza a robar electrones y empieza a descomponer su estructura atómica, al punto que cambia hasta de color, ¿sí? Pero si tú cortas el aguacate, le quitas toda su superficie, pues por abajo casi siempre está bien. Porque primero la interacción pasa en la superficie y poco a poco empieza a pasar ya en el interior. Pero la primera interacción eléctrica siempre va a ser la superficie, ¿sí? Entonces, todos los electrones siempre están en movimientos aleatorios, siempre, ¿sí? Todos, ¿sí? Tenemos ahí el núcleo y todos los electrones se están moviendo, están orbitando, se están haciendo locos, están moviendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, pero la corriente
es un movimiento con un sentido específico de electrones, ¿sí? Un sentido específico de electrones. Entonces, movimientos aleatorios de electrones no son corriente. Movimiento de electrones en un sentido, eso es corriente, ¿sí? Y la corriente, te dije que la denominaremos con la letra I, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí podemos ver que este foquito se prende, ¿sí? ¿Por qué le pasó corriente? ¿Por qué se prende? Bueno, en algún momento vas a ver el por qué. Un filamento se calienta tanto y se calienta tanto ese filamento que desprende luz, ¿sí? Es lo mismo que, oye, ¿por qué el fuego ilumina? Pues, pues porque tiene una radiación térmica muy grande. Oye, ¿por qué el sol a veces lo ponen como que amarillo? Oye, ¿por qué la lava se ve como que amarillo, naranja, roja? ¿Sí? Normalmente todo lo que tiene mucha temperatura tiende a iluminar, por así decirlo, ¿sí? Pasa lo mismo con este pequeño filamento específico, ¿sí? Y como te expliqué el video pasado, la corriente en ciertas resistencias o en ciertos materiales puede generar calor, ¿ok? Y esa generación de calor puede dar a luz, ¿ok? Está súper simplificada mi explicación, pero va por ahí para que tengas tú una idea adecuada. Entonces, siguiendo con la tercera unidad, porque te la vamos a seguir explicando. Un momentito. Muy bien. Entonces, algo que quisiera comentarte de estos conductores que utilizamos, ¿sí? Y para que entiendas un poquito más la corriente eléctrica. Los metales, que son los que solemos poner como ejemplo de conductores, de buenos conductores, ¿sí? Pues tienen muchos átomos, ¿verdad? Millones, millones, millones de átomos. Bueno, todo tiene millones de átomos. Pero da la casualidad que en los metales, estas estructuras atómicas están muy compactas, muy cercas unas de otras. Aquí te pone este ejemplito. Tanto que puedes ver que se sobreponen, ¿ok? Este es el núcleo, este es la órbita exterior, lo de la capa de valencia, ¿no? Que te dije. Y a veces, sino es que todo el tiempo están sobrepuestas unas tras otras. Entonces, el electrón que les falta, digo, perdón, el electrón que tienen extra, un electrón de valencia, ¿sí? Que está listo para la interacción electrónica, se puede andar moviendo de capa en capa en capa, porque todas están sobrepuestas. Y es un movimiento aleatorio. Aquí te pongo un ejemplo. Dice, los electrones libres en un conductor de cobre, te pone el ejemplo de cobre, cambian de órbita al azar, aleatoriamente. Todos los átomos, al compartir sus electrones, quedan unidos. A esto se le llama unión metálica. Aquí el cobre tiene un electrón de valencia, ¿sí? Anda ahí medio libre, moviéndose por todas las calles posibles que puede, ¿sí? Ese movimiento de electrones no es corriente, ¿ok? Y dice unión metálica. Entonces, todos los electrones de todos estos átomos están moviéndose, ¿sí? Y eso se llama unión metálica, ¿sí? Forman estas pequeñas nubes, estas pequeñas corrientes, por así decirlo, de electrones que andan por ahí vagando por todo el... Pero si tú lo tocas, no hay ninguna clase de efecto, ¿sí? Entonces, dice, al estar en conjunto los electrones suelen compartir los electrones, regresar de un átomo a otro constantemente. Debido a que están tan compactos y comparten estos electrones, esto es lo que genera dureza, durabilidad y compactación en el material. El arreglo atómico
de acuerdo a cómo esté, son los efectos macroscópicos que tú puedes tener, ¿sí? Entonces, por eso los metales son duros y duran, ¿sí? Por su estructura atómica, su unión metálica que existen entre ellos. Entonces, la corriente, la letra I, es el impulso de la energía eléctrica que transmite de un electrón a otro al cambiar de órbita. Entonces, para que todos los electrones que se están moviendo aquí de manera aleatoria se muevan exclusivamente en un sentido, ¿sí? En el único sentido en el que yo quiero, ¿sí? Permíteme un momento. Un momentito, chicos, un momentito.
So the other thing is same-sex marriage. That's the other thing. Ok, chicos, se me desconectó la carga. Se me acabó la carga de la pila. Se descargaron mis condensadores y por todo. Voy a ver nomás si el video sigue funcionando. Un momento. Digo esto sabiendo, no sé si se está grabando o no. Ok, al parecer sí. Bueno, vamos a continuar. Ok. Va. Dice, bueno, para que todos estos electrones que se mueven de manera aleatoria se muevan en una sola dirección, yo aplico un potencial, ¿sí? Yo aplico un potencial en este arreglo atómico para que los electrones se muevan en una sola dirección. Aplico este potencial, o sea, hago que el extremo, ¿sí?, de esto se vuelva con carga negativa y que esto tenga una carga positiva. Eso es aplicarle un potencial, ¿sí? Por eso primero vimos en el primer parcial, la primera unidad, pues que es un objeto cargado, ¿sí? Entonces cuando yo le aplico dos objetos con diferentes cargas, eso es aplicarle un potencial y el electrón ya se puede mover no directamente en línea recta, pero sí en un sentido, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, obviamente se mueve porque es repelido por la carga positiva y se acerca hacia la negativa, como sabemos, ¿sí? Entonces la pasa cambiándose de capas de órbitas atómicas de átomo a átomo hasta llegar acá, ¿sí? Y eso nos lleva al punto 4. Dice, la carga I es el impulso de la energía eléctrica que transmite un electrón a otro al cambiar de órbita. O sea, este electrón se cambia y como si fuera algo de billar, ¿sí?, va y va empujando a los otros electrones, pum, 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 ¿sí? Van a ir ocupando sus respectivos espacios. Oye, ya ocupé tu espacio, vete. Ya ocupé tu espacio, vete. Muévete, 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 muévete. Entonces, todos los electrones se van moviendo en una reacción en cadena muy, muy grande, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente en los extremos se mueven a mayores velocidades, pues porque sabemos que la fuerza que sienten, que los de atracción o repulsión, está de acuerdo a la distancia. Mientras más cerca esté del extremo del cuerpo cargado negativamente, pues ese electrón va a salir con mayor aceleración, ¿no? Y va a estar moviendo, pero acá ya no tiene tanta, pero acá ya tiene más, ¿sí? Entonces en los extremos de los cuerpos, con los cuerpos cargados, donde tiene mayor, digamos, la aceleración, el mayor cambio de velocidad. Entonces este impulso se va transfiriendo de un electrón a un electrón, van a ir ocupando, se mueven, deja un hueco, va el otro, deja el hueco, va el otro, así se la llevan. No es un efecto en cadena y visualízale como un efecto en cadena de muchas bolitas de billar que se mueven, ¿sí? Dice, entonces, al salir un electrón de su órbita y entrar a otra, repele un electrón. ¿Por qué? Pues porque son de la misma carga y se van a estar repeliendo, así de simple. Y llego aquí y ya ocupé tu lugar, vete. Ya ocupé tu lugar, vete. Lo expulsa de esta. Repitiéndose el proceso, obviamente, millones de veces, ¿sí?, a lo largo del conductor. Entonces, en sí, un electrón puede recorrer no sé cuántos kilómetros dice ahí, digamos, creo que dice 30, pues toda una distancia enorme, la puede recorrer de manera enorme, ¿sí? Pero se va a tardar demasiados días en recorrerla de manera aleatoriamente, ¿sí? Lo puede hacer, porque todos los electrones están moviendo. Pero si yo aplico un voltaje específico en sus terminales, va a recorrer toda esta distancia en fracciones de segundo, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de la aplicación de cuerpos cargados en sus extremos. Esa es la importancia de tener un potencial que me diga hacia dónde quiero que se muevan los electrones. Porque es tanta la aceleración que se puede generar que esto puede tardar días, si no es que yo no sé, no, vamos a decir algo, un mes. Pero sabemos
que a cómo están dispuestas estas estaciones eléctricas, ¿sí? Y tu casa, eso te llega en fracción de segundo, la energía que tú ocupas, porque siempre hay un potencial latente que se genera. Entonces, eso es súper importante. ¿Sí? Entonces, efectos de la electricidad. Hay muchos efectos, ¿sí? Un efecto, pues, es el magnetismo, que es la siguiente unidad. Otro efecto es el calor, que te di dos fórmulas en esta unidad. Otro efecto es la luz, que también es un efecto del calor. En muchas ocasiones, no siempre. Por ejemplo, un LED es un efecto de la transmisión del electrón, que cambia de órbita. La presión también. Y la actividad química, pues como las pilas, ¿no? Las pilas que se friegan. Entonces, la presión. Si yo puedo generar electricidad a través de la presión. Hay muchos aparatos que hacen eso, que se llaman pisoeléctricos o piezoeléctricos, ¿sí? Entonces, tú puedes generar electricidad a través de la presión, ¿sí? A través de la presión puedes generar electricidad, ¿sí? Los materiales son, pues es como que, pues buscan la futura, pues son materiales que están en mucha investigación, ¿sí? Muy actual, por así decirlo, los materiales piezoeléctricos, ¿sí? Son bastante interesantes. Entonces, pero la única que yo te pedí que supieras es esta, su formulita, ¿sí? Y es la siguiente unidad. Entonces, yo que te dije sobre la temperatura, ¿sí? Dice, a mayor temperatura, menor conductancia. Eso quiere decir, pues, mayor resistencia. Si se conducen menos los electrones, pues es porque la resistencia aumentó. Entonces, a mayor temperatura en un conductor, mayor es su resistencia a la conducción de electrones, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. O sea, entiendan las compus, ¿no? O sea, si la computadora está bien caliente, pues no jala bien. Eso quiere decir que los electrones no están conduciéndose bien, ¿sí? Por tanto, se pierde todo. Pero si está si está frío el ambiente, trabaja súper bien. Y todo porque es un aparato, pues, eléctrico, ¿sí? Puro electrones. Entonces, la resistencia, ¿sí? Yo te di dos fórmulas. Una de la resistencia, la más conocida, es inversamente proporcional al voltaje, ¿sí? Resistencia es igual a la corriente entre voltaje, ¿sí? Entonces, si cambia el voltaje, cambia la resistencia, ¿sí? Y la otra a la sección transversal. ¿De qué estoy hablando con la sección transversal? ¿Sí? La sección transversal es que es esto. De acuerdo al alambrado que tú utilices en su longitud y la sección transversal es esta cara. O sea, el corte transversal, un corte de 90 grados, eso se le llama sección transversal. ¿Ok? Entonces, la resistencia varía. 1, temperatura. ¿Sí? 2, al voltaje aplicado. Esto es exclusivamente el voltaje aplicado a los materiales que siguen la ley de Ohm. ¿Ok? No todos lo siguen, la mayoría sí, pero no todos. Y otra variación de la resistencia es la sección transversal por donde está conduciéndose los electrones. Entonces, chéquete. Aquí hay 1 centímetro de longitud, tienen 1 centímetro en la sección transversal de radio, perdón, de diámetro, pero este tiene el doble de su longitud. ¿Y qué te dice? El alambre de la izquierda tiene la mitad de la resistencia del de la derecha. A mayor longitud, mayor resistencia. Esa es una. La otra, aquí ambos tienen 1 centímetro, pero la sección transversal de este es más grande, 2 centímetros, y de este es solo 1. Entonces, el alambre de la izquierda tiene el doble de la resistencia que el de la derecha. El alambre de la izquierda tiene el doble de la resistencia que el que la derecha. Si la sección transversal es más grande, o sea, el grueso es más grande, tiene menor resistencia. Entonces, la resistividad puede variar por la sección transversal, que esto es
el grosor de un metal es el calibre, ¿sí? Tráeme el calibre tanto de esto. Y ya están, por eso se llaman calibrados. Ya sabemos cuál es su resistencia a este diámetro, así como a su longitud, ¿sí? Entonces, eso es importante que tú lo sepas, ¿sí? Va. Entonces, y te pasé una fórmula que hablaba de eso. Entonces, las fuentes de energía, o sea, las baterías, también están hechas de metales, obviamente de aleaciones, que también a su vez tienen resistencia, ¿sí? O sea, un motor son muchas espiras de alambrados, ¿sí? Digamos, sí, un motor cualquiera, ¿sí? Un tostador o una plancha que se utilizan para producir calor, pues ocupan una resistencia muy grande, ¿sí? Ocupan estos dos una resistencia muy grande para producir mucho calor, mucho calor, ¿sí? Entonces, las mismas fuentes de energía, hasta los motores, tienen sus propias resistencias. ¿Por qué? Porque están hechas de cables, ¿sí? Entonces, eso es importante que tú lo sepas, que la resistencia total realmente es, la fuente de energía tiene una resistencia, el cable, de acuerdo a su calibre, tiene otra resistencia, ¿sí? Y al final tienes que sumar todas las resistencias, todas las cosas que se oponen a eso, ¿sí? Después, sabiendo que el calibre de donde transmite el electrón puede variar su resistencia de acuerdo a su sección transversal o a su longitud, más que nada su sección transversal, como la fórmula lo indica, y las fuentes de energía, o sea, otras baterías, también tienen sus resistencias internas. Normalmente, la resistencia interna de cada cosa es más grande que todas las demás resistencias, ¿sí? Y la principal cualidad de un resistor es el número de ohms que aguanta, ¿sí? Y se suele representar como un porcentaje, ¿sí? Como un porcentaje con un margen de error, ¿sí? Aguanta 48 ohms, pero pues con un margen de error de 20%, o sea que varía, ¿sí? Porque a pesar de que sabemos cómo funciona, todo lo que te acabo de decir, lo sabemos de manera científica, exacta, tiene un margen de probabilidad. Entender el electrón es entender la probabilidad de dónde puede estar. Entonces, siempre se pone probabilidad. Nosotros buscamos la exactitud, pero no podemos ser completamente exactos. Entonces, las resistencias que normalmente manejamos en los circuitos eléctricos tienen este estilo. Son resistencias sencillas, ¿sí? Hay resistencias, esta resistencia no cambia. Bueno, cambia si estás soldando con el cautín y con tu calor afectas un extremo, pues sí puedes afectar la resistencia. Pero en sí estas resistencias no varían tanto. A esta resistencia ven esta cuestión pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, este es un cilindro que sale de la estructura y que tiene capacidad de moverse, ¿no? Se mueve hacia el lado izquierdo o se mueve hacia el lado derecho, ¿sí? Eso es que es una resistencia que se puede variar. Estas resistencias son más estables, estas ya son como para motores, y al igual esta resistencia, esta argolla que está aquí, se puede mover y es una resistencia variable, ¿sí? Y depende pues de la cantidad de corriente que manejan, ¿sí? Puede ser o para para electrónica o electricidad, ¿sí? Cosas de voltaje muy pequeño o de corriente muy pequeña o de voltajes muy grandes y corrientes muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con la unidad 3? La unidad 3, te voy a subir ahorita, el examen es conceptual, ¿sí? Son puras preguntas, por eso te di otro refresh completamente nuevo, ¿sí? De todo, y te di más cosas. Va a ser de puras cosas conceptuales. Me importa que lo entiendas el concepto, para que cuando veas una aplicación
allá afuera digas, ok, entiendo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿quieres ver problemas? El libro de física de la serie Shaun tiene chingos de problemas. Entonces, ¿quieres problemas? Practica. Ahí te viene más explicado muchos problemas, ¿sí? La unidad 4 es el campo magnético. Te voy a dar una introducción al campo magnético y tu trabajo para el martes o para el día que quieras. Si lo acabas el lunes, me lo mandas el lunes, si lo acabas el martes, me lo mandas el martes. Es que me expliques, yo te voy a explicar esto, la interacción magnética. Tú me vas a explicar